¿Alguna vez te has preguntado por qué sentimos esa extraña necesidad de cruzar límites prohibidos? ¿Será que hay algo en lo desconocido, en lo que está fuera del alcance, que simplemente nos llama? A veces por curiosidad, otras por pura imprudencia. Hoy conocerás 7 historias sorprendentes de personas que entraron a lugares donde claramente no debían estar. Algunas escaparon por poco, otras no tuvieron tanta suerte. Pero, ¿qué es lo que los llevó a hacerlo? Acompáñame y descúbrelo. En el pequeño pueblo de San Aurelio, había un misterio que nadie se atrevía a investigar. Todas las noches, exactamente a la medianoche, las campanas de la vieja iglesia sonaban con fuerza, llenando de ecos el valle. Lo extraño era que la iglesia llevaba cerrada más de 40 años, desde un incendio que destruyó parte del techo, y se llevó con él al último campanero. Nadie tenía las llaves, y el campanario estaba sellado. Sin embargo, las campanas nunca dejaban de sonar. Con el tiempo, los vecinos se acostumbraron, dejaron de preguntar, cerraban las ventanas antes de las 12 y fingían que era solo parte de la vida en el pueblo. Una noche, Julián, un joven aficionado a lo paranormal, llegó al pueblo decidido a descubrir la verdad. Con su grabadora y linterna, esperó en la plaza hasta que el reloj marcó la medianoche. Las campanas sonaron con un estruendo metálico, estremeciendo el aire. Los vidrios de las casas vibraron. Julián, con el corazón acelerado, empujó la puerta de la iglesia, y para su sorpresa esta se dio con un chirrido largo. Subió por la escalera de caracol que llevaba al campanario, con cada peldaño crujiendo bajo su peso, y la campanada final resonando justo cuando llegó arriba. El interior del campanario estaba vacío, no había nadie tocando las campanas, solo encontró decenas de sogas colgando del techo, como lazos preparados para ahorcados. Oscilaban suavemente aunque no había viento. Julián levantó la linterna y vio algo más perturbador. Cada cuerda tenía marcas de uso, como si hubieran sostenido peso recientemente. El olor a polvo y humedad se mezclaba con un aroma metálico, difícil de soportar. De pronto una de las sogas comenzó a moverse sola, más fuerte que las demás, como si algo invisible la agitara. Julián retrocedió, tropezando con los tablones del suelo. La linterna temblaba en su mano. Entonces, sin aviso, una cuerda cayó sobre su hombro, rozando su cuello. En un segundo se apretó alrededor de él, jalándolo hacia arriba con una fuerza imposible. Julián forcejeó, intentando gritar, pero la presión le robaba el aire. Con los ojos desorbitados alcanzó a mirar hacia el centro del campanario, y entonces lo vio. Ahí, entre las sogas, se balanceaban figuras oscuras, sombras de personas colgando, con rostros vacíos que lo observaban, mientras la campana sonaba una vez más. Al día siguiente, los habitantes del pueblo escucharon las campanas a medianoche como siempre, pero ese eco fue diferente. Muchos aseguraron que entre las campanadas se escuchaba la voz de un hombre ahogado, pidiendo auxilio. En el colegio San Bartolomé había un pasillo que los estudiantes evitaban recorrer a solas. Era el más antiguo del edificio, con paredes de piedra y ventanales estrechos que dejaban entrar una luz grisácea. Ahí se encontraba la capilla abandonada, clausurada desde hacía más de 20 años. Se contaba la historia que todos conocían, aunque los profesores la negaban. Se decía que un sacerdote, el padre Esteban, había sido hallado muerto en ese mismo pasillo. Nadie sabía con certeza cómo, pero los rumores decían que su cabeza nunca se encontró. Desde entonces algunos aseguraban haberlo visto caminando de noche por el colegio, con su sotana negra ondeando y un vacío oscuro donde debería estar su cuello. Álvaro, un estudiante de 16 años, nuevo en el colegio, escuchó la historia en el almuerzo. 3 compañeros le dijeron entre risas que si quería ser aceptado en el grupo, debía quedarse en la escuela durante la noche y grabar un video en la capilla abandonada. Es solo para que veas que todo es mentira, dijo uno con tono burlón. Álvaro aceptó. Quería demostrar que no era un cobarde y que las leyendas no lo asustaban. Ese viernes se escondió en un viejo armario de la sala de música antes de que cerraran las puertas. Cuando todo quedó en silencio, encendió la linterna de su celular y comenzó a grabar. Al principio el video solo mostraba pasillos vacíos, pupitres alineados y pizarras con restos de tiza. Incluso Álvaro hablaba a la cámara con un tono burlón. Aquí no hay nada, son un colegio viejo y sucio. Pero al llegar al pasillo de la capilla notó que el aire estaba más frío. El silencio era tan denso que podía escuchar su propia respiración amplificada. Entonces, mientras enfocaba la puerta de la capilla, esta se abrió lentamente, sin hacer un solo ruido. Álvaro pensó que sería el viento y siguió grabando. Dentro, las bancas cubiertas de polvo y la figura de un Cristo de madera vigilaban la sala. De pronto se escuchó un sonido de pasos arrastrados, lentos, acercándose desde el fondo. La linterna temblaba en su mano mientras intentaba enfocar,
pero no había nadie. Debe ser solo un perro o algo, susurró. Sin embargo, el celular captó una sombra larga cruzando entre los bancos. Álvaro giró rápidamente y ahí lo vio. Una figura alta, vestida con sotana negra que caía hasta el suelo. No tenía cuello ni cabeza, solo un vacío oscuro que terminaba en la parte alta de la túnica, como si las sombras se cortaran en esa parte. La figura avanzó lentamente, y aunque no tenía rostro, Álvaro sintió que lo miraba. Una presión invisible llenó el aire, haciéndole difícil respirar. El padre sin cabeza levantó una mano huesuda y señaló hacia la salida. Álvaro intentó correr, pero la puerta de la capilla estaba cerrada. Golpeó y gritó la puerta con todas sus fuerzas, pero nadie respondió. En un impulso giró la cámara hacia la figura para grabarla, pero en la pantalla el sacerdote estaba mucho más cerca, a solo unos pasos. El vacío donde debería estar su cuello parecía absorber la luz. Tú ocuparás mi lugar, susurró una voz grave que no venía de la figura, sino de todas partes a la vez. El celular cayó al suelo y grabó solo el sonido de pasos acercándose, seguido de un silencio absoluto. Los compañeros de Álvaro encontraron su celular frente a la capilla. El video terminaba con la imagen de la puerta cerrándose lentamente y el reflejo del padre sin cabeza en uno de los ventanales, con una silueta más joven y de uniforme escolar junto a él. Desde entonces dicen que en las noches de luna nueva, en el pasillo viejo del San Bartolomé, se ven dos figuras caminando, el padre sin cabeza y un estudiante que nunca volvió a clase. Dicen que cuando los juguetes caen en el olvido no mueren, que esperan. Pero a veces no les gusta esperar solos. Mi nombre es Julián, y hace un mes me mudé a una vieja casa en las afueras de la ciudad. La renté porque era muy barata, aunque extrañamente el casero me advirtió que evitara el desván. Dijo que estaba lleno de polvo, telarañas y cosas inútiles, pero el verdadero motivo lo descubrí demasiado tarde. Mi primera noche viviendo en la casa fue bastante tranquila, al menos hasta que escuché un sonido extraño, algo así como unas uñas rascando la pared. Yo pensé que sería una rata, pero cuando subí encontré una pequeña puerta en la pared del pasillo del ático. Era una especie de puertecilla baja, pintada con figuras infantiles descoloridas. La curiosidad me ganó y decidí abrirla. Entonces el olor me golpeó de repente, un aroma rancio, pero a la vez tenía algo así como un toque dulce, como algodón de azúcar podrido. Dentro había una habitación minúscula y solo se iluminaba por una bombilla débil que colgaba de un cable, estantes repletos de muñecos sin ojos, osos con costuras abiertas, algunos trenes de hojalata oxidados, y en el centro, sobre un trono improvisado de peluches rotos, estaba sentado él, pequeño, peludo, con orejas largas, cuernos retorcidos y una sonrisa tan ancha que parecía cortar su rostro. Sus ojos brillaban como canicas de cristal bajo el polvo. Era un Labubu. No se movió, pero sentí que me estaba mirando. Decidí no darle importancia y dejé todo como estaba, pero esa noche soñé con él. En el sueño estaba en mi habitación, sentado a los pies de mi cama, moviendo los dedos como si hilara algo invisible, y de sus manos caían hilos rojos que se arrastraban hasta mis tobillos. Los días siguientes empecé a encontrar cosas raras. Juguetes que no eran míos aparecieron en el suelo. Pequeños hilos de lana roja como los de mi sueño colgaban de las manijas de las puertas. Pero lo más extraño estaba en la pared del pasillo. Alguien había dibujado con tiza blanca la silueta de un niño, sin cabeza. Cada noche escuchaba pasos pequeños subiendo las escaleras. Cada vez que me asomaba no había nada, pero cada vez estaban más cerca. Una madrugada me despertó un sonido de risas agudas y quebradas, como lo que haría un juguete de cuerda al fallar. Abrí los ojos y ahí estaba, al pie de mi cama, sosteniendo algo entre las manos. Era un peluche con mi cara, y estaba cosiendo su boca con hilo negro. Corrí intentando huir, pero cada puerta daba a otra habitación igual. Las paredes se estrechaban cubriéndose de estantes con más y más juguetes, todos con mi rostro en distintas expresiones. Miedo, llanto, vacío, y entre ellos el Labubu aparecía en cada esquina, siempre sonriendo. De pronto empecé a marearme sin sentido, y lo último que pude ver antes de sentir cómo caía fue esa sonrisa, demasiado ancha, demasiado llena de dientes. Sentí los hilos apretándose en mi cuello, mi boca, mi piel, y de repente, oscuridad. Si algún día entras a esta casa y subes al desván, no abras la puerta pequeña, porque si lo haces el Labubu te verá, y cuando te vea empezará a coserte, hasta que te conviertas en uno de sus juguetes. Así como yo, siempre sonriendo y siempre esperando al próximo. Claudia era fotógrafa y había escuchado incontables historias sobre la isla de las muñecas en Xochimilco. Fascinada por lo macabro, decidió que su próxima exposición de arte sería sobre ese lugar.
Quería capturar la esencia de las muñecas colgadas en los árboles, el miedo que provocaban, y transformarlo en belleza oscura. Pagó a un lanchero para que la llevara al caer la tarde, cuando la luz era más dramática. El hombre se mostró reacio. No conviene quedarse después del anochecer, advirtió. Esa isla cambia cuando cae el sol. Sin embargo, Claudia sonrió pensando que solo quería asustarla. Durante horas recorrió la isla, tomando imágenes de muñecas con los ojos rotos, brazos arrancados y cabellos enredados por la humedad. El ambiente era sofocante, pero sus fotos eran perfectas. Cuando la luz se apagó y la lancha ya no estaba, Claudia decidió encender una linterna. En ese momento notó algo extraño. En varias fotografías recién tomadas, las muñecas aparecían mirando directamente a la cámara, aunque al natural sus ojos estaban fijos en otras direcciones. Intrigada, tomó otra foto. Esta vez en la pantalla de su cámara una muñeca sonrió. Enseguida los grillos callaron. En la penumbra Claudia escuchó pequeños pasos y una risa suave. Hola, susurró una vocecita infantil. Giró la linterna y vio una silueta, una niña de cabello oscuro, vestida con un vestido blanco húmedo, que la observaba desde detrás de un árbol. Claudia, temblando, intentó hablar. ¿Estás perdida? La niña sonrió y corrió entre las muñecas colgadas. Claudia la siguió, pero cada vez que giraba la linterna la niña desaparecía, solo para aparecer más adelante, como si se tratara de un juego macabro. Al llegar al centro de la isla, Claudia se detuvo. Decenas de muñecas la rodeaban colgadas en los árboles. Todas parecían mirarla con los ojos brillando bajo la luz artificial. Enseguida la cámara de su cuello comenzó a dispararse sola, capturando foto tras foto con un clic incesante. Cuando miró la pantalla no vio muñecas, vio cientos de imágenes de ella misma, con la piel pálida, los labios morados y los ojos vacíos, como de vidrio. Una risa infantil llenó el aire. Claudia sintió unas manos pequeñas y frías tomar las suyas, y antes de poder gritar, la linterna se apagó. A la mañana siguiente, el lanchero regresó a la isla. No encontró ni rastro de la fotógrafa, pero entre las ramas de un árbol apareció una nueva muñeca, con cabello oscuro, vestido blanco y una cámara colgando del cuello. Todo comenzó como una apuesta. Mi amigo Leo y yo habíamos salido a fotografiar ruinas por el norte del país. Él es un fotógrafo urbano, y yo solo alguien más con muy poco amor por su integridad física, y por lo visto con menos sentido común del que pensaba. Esa tarde, en medio de un camino olvidado que ni siquiera aparece en el GPS, llegamos a lo que parecía un hotel viejo, de 3 pisos completamente abandonado. Un cartel oxidado colgaba de un lado, con letras ya borradas por el tiempo. Aún así se alcanzaba a leer parte del nombre: Hotel El Descanso. Irónicamente, fue todo menos un descanso lo que encontré ahí adentro. Leo se emocionó muchísimo. Me dijo que la luz del atardecer entrando por las ventanas rotas era perfecto para una sesión rápida, y entonces me retó: ¿a que no subes hasta la azotea y tomas una foto desde ahí arriba? Yo, haciéndome el valiente, le dije que sí, por supuesto que iría, e incluso entraría solo. El recibidor estaba cubierto de polvo y telarañas. Papeles descoloridos por la humedad colgaban de un tablero de anuncios. Detrás del mostrador aún había una campanilla, y la toqué más por broma que por otra cosa. Sonó, y no fue sorpresa. Lo raro fue que respondió un eco, un leve tintineo, como si en algún piso de arriba alguien más la hubiera tocado también. Yo no le di importancia, creí que había sido mi mente, así que seguí caminando. Las escaleras crujían como si se quejaran con cada paso. Lentamente subí hasta el segundo piso. Los pasillos eran angostos, con puertas cerradas a ambos lados, y números gastados que apenas se distinguían. Una de ellas, la 207, tenía la perilla suelta, así que decidí empujarla. Adentro solo había una cama sin colchón, y en la pared marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir. Me fui, seguí subiendo hasta el tercer piso. Ahí fue donde escuché los pasos, no los míos, unos pasos lentos, arrastrados, como si alguien descalzo caminara detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nada. Volté mi linterna, y el pasillo estaba vacío, pero yo sé que había algo. Una sombra que se desplazaba detrás de una de las puertas, la 310. Era el momento de salir corriendo, pero la curiosidad venció mi instinto. Abrí esa puerta también, y para mi sorpresa el cuarto era muy distinto. Estaba limpio, demasiado limpio, como si nadie lo hubiera abandonado nunca. Y en la pared, colgado como si alguien acabara de dejarlo ahí, había un espejo enorme. Y fue entonces cuando lo vi, no a mí, no mi reflejo. Vi una figura de espaldas en la esquina del cuarto. Estaba de pie, inmóvil. No había nadie real frente a mí, solo el espejo. Y entonces giró la cabeza hacia mí, muy lentamente. Yo no lo pensé 2 veces, salí corriendo. Bajé las escaleras como un loco.
Tropecé y caí golpeándome la pierna, pero ni así me detuve. Y lo peor fue que al pasar por el lobby la campanilla sonó sola. Leo me encontró fuera sin aliento, totalmente pálido. Le dije que nos fuéramos rápido. No preguntó mucho. Sabía que no estaba mintiendo. Unos días después revisé la cámara que llevaba conmigo. La había dejado encendida sin querer durante la subida, y entonces encontré un video. Es solo una toma rápida del pasillo del tercer piso. En realidad no enfoca nada, pero se ve algo. Justo cuando paso por enfrente de la habitación 310, la puerta se cierra sola, con un golpe seco, y antes de eso un rostro, reflejado en una de las ventanas. Y ese rostro estoy seguro que no era el mío. Intenté buscar información sobre el hotel. Casi no hay nada, salvo un foro de hace más de 10 años, donde alguien menciona que la habitación 310 fue sellada tras un suicidio. Una huésped que había asegurado que el espejo la vigilaba durante las noches, y desde entonces nadie pudo sacar ese espejo del lugar. Dijeron que no reflejaba lo real, sino lo que estaba atrapado en el otro lado. Hoy a veces cuando paso frente a un espejo, juro que la figura está ahí, e incluso me observa. Nunca toqué esa grabación de nuevo, nunca volví a ese hotel. Y si alguna vez tú también te encuentras con un hotel abandonado, en medio del camino y con un letrero oxidado, no entres, porque puede que lo que esté allá adentro te esté esperando. Samuel trabajaba hasta tarde en un pequeño taller mecánico. Esa noche, al salir, el último autobús urbano lo esperaba en la parada. Era casi medianoche, y solo había 2 pasajeros sentados al fondo. El aire adentro olía a humedad, y el silencio era tan denso que podía escuchar el rugido del motor retumbando en sus huesos. Se sentó cerca de la ventana, mirando las calles vacías. Con cada parada alguien subía al autobús. Una mujer de cabello largo y oscuro, un anciano con sombrero, y un joven que cargaba con su mochila. Todos caminaban en silencio, y se sentaban con la mirada baja. Nadie hablaba, nadie levantaba la vista. Al principio Samuel no lo notó, pero pronto un detalle lo inquietó demasiado. Todos esos pasajeros estaban empapados, como si hubieran salido de un río. Sus ropas goteaban sobre el piso metálico, dejando charcos oscuros que olían a tierra húmeda, a barro reciente. El corazón comenzó a latirle más fuerte. Miró su celular y no tenía señal. Intentó disimularlo, pero el ambiente era cada vez más pesado. Cada vez que el autobús se detenía, otro pasajero subía, siempre mojado, siempre en silencio. Finalmente las luces de la ciudad quedaron atrás. El autobús avanzaba por un camino de árboles secos y sin farolas. Samuel se levantó y fue hacia el conductor, un hombre encorvado que manejaba sin girar la cabeza. «Disculpe», dijo con voz temblorosa. Creo que me equivoqué de ruta». El conductor no respondió de inmediato, solo cuando el vehículo se detuvo bruscamente. Giró un poco el rostro, dejando ver unos ojos hundidos y apagados. Con una voz grave, casi como un susurro, le dijo: «Bájate rápido, este viaje no es para los vivos». Samuel corrió hacia la puerta y saltó fuera del autobús. Cayó de rodillas en un camino desierto. Cuando se levantó, el vehículo ya se alejaba envuelto en neblina, y las siluetas de los pasajeros lo miraban desde las ventanas empañadas. Al día siguiente, cuando volvió a la misma parada, se dio cuenta de algo aterrador. Aquel autobús nocturno había dejado de circular hacía más de 15 años, luego de que se hundiera en un río durante una tormenta, llevándose a todos sus pasajeros con él. Un grupo de 5 amigos decidió grabar un reto viral en el barrio más viejo de la ciudad. La idea era simple: entrar a la casona abandonada de la calle San Bruno y grabar la exploración nocturna. La casa llevaba décadas cerrada, cubierta de grafitis y maleza. Se decía que nadie podía vivir ahí porque se perdían las salidas, pero para ellos era solo una leyenda, perfecta para conseguir vistas en internet. Con celulares en mano entraron riendo y gritando, filmando cada rincón. La puerta crujió al abrirse, y apenas cruzaron el umbral, un viento helado los envolvió. Cuando miraron hacia atrás, la puerta había desaparecido. Solo quedaba una pared lisa y deteriorada. «Esto tiene que ser una broma», dijo uno, golpeando la pared con el puño, pero no se movió ni un ladrillo. Buscaron ventanas, pasillos y escaleras, pero cada salida que intentaban los devolvía al mismo lugar, la sala principal, con las mismas paredes y el mismo suelo polvoriento. Uno de ellos, Sofía, notó algo en la pared, una fotografía clavada con un clavo oxidado. La levantó y se congeló al verla. Era una foto de todos ellos, tomada segundos antes al cruzar el umbral de la casa. «¿Quién tomó esto?», preguntó con la voz quebrada. Los demás se acercaron y poco a poco nuevas fotos fueron apareciendo en las paredes, como si brotaran de la piedra. En cada una se veían a ellos, pero en situaciones espeluznantes. Uno colgando de una viga, otro con los ojos en blanco, Sofía con la garganta marcada por una soga. El grupo comenzó a gritar,
arrancando las fotos y rompiéndolas. Pero cada vez que lo hacían, más imágenes aparecían en otra parte de la sala. En el último intento corrieron todos hacia un ventanal, lograron romper el vidrio y saltaron al vacío, solo para caer otra vez en el centro de la misma sala, rodeados de pedazos de cristal. Las paredes estaban ahora cubiertas de fotografías nuevas. Cada una mostraba a los amigos segundos antes de morir, con el instante congelado en blanco y negro. El celular con el que grababan cayó al suelo, captando el rostro de todos en pánico. La última toma mostró cómo las luces se apagaban de golpe, dejando solo el sonido de los gritos y el destello de una última fotografía colgando en la pared. Al día siguiente, la casa seguía vacía, pero en la sala, 5 nuevas fotos decoraban los muros, con sonrisas congeladas y ojos sin vida. Si te gustan las historias de terror y quieres conocer otra de personas que perdieron su alma, solamente tienes que dar clic en este video.